de antemano, para entender la alerta sanitaria, tenemos que considerar si esta es considerado un caso fortuito, ¿verdad? Esto tomando en consideración lo que dice la norma laboral para el manejo de los casos fortuitos o fuerza mayor. Como sabemos que estamos ante una pandemia mundial, pues es un hecho que es un caso fortuito porque es un hecho que no es imputable a la voluntad de las partes y que por consiguiente impide el cumplimiento de las obligaciones laborales. Esto lo tenemos que tener bien claro para entender el contexto sobre el cual estamos hablando sobre el caso fortuito o fuerza mayor y cómo estas circunstancias hacen que se deban considerar o tomar algunas medidas correctivas en el manejo de los recursos humanos, estando claro que no podemos soslayar el marco legal existente. Ahora bien, ¿qué pasa con la flexibilidad laboral? ¿Qué es lo que ella supone? ¿Qué es lo que se espera? Bueno, como ustedes saben, en épocas de crisis, la norma laboral se tiende a elastizar, es decir, se flexibiliza. Pero esto es por la misma connotación o vinculación que tiene el caso fortuito o fuerza mayor. Es decir, aquella norma laboral que estaba rígida en la línea del tiempo, con la alerta sanitaria, se flexibiliza. ¿Por qué? Por las mismas causas externas en que se dan estos escenarios. Por ello, la gran interrogante, y como está planteado ahí en la lámina, desde el punto de vista laboral, ¿qué soluciones se pueden considerar para el manejo de los recursos humanos por esta pandemia? Tomando en consideración que el caso fortuito o fuerza mayor permite la flexibilidad laboral, pero como decía nuestro magistrado presidente del Tribunal Nacional Laboral, sin que los empleadores actúen de mala fe. Entonces, habiendo explicado esto, ¿cuáles pueden ser esas medidas en el manejo de los recursos humanos en consideración con la situación que vivimos actualmente? ¿Qué podríamos hacer? Lo tienen en la guía, pero es importante que lo podamos ampliar y entender en su connotación. Uno, reorganizar horarios de trabajo. Dos, la implementación del trabajo a distancia. No podemos decir teletrabajo porque en Nicaragua no tenemos ley de teletrabajo, solo tenemos el trabajo a distancia. Enviar al personal, pero solamente de vacaciones acumuladas, no adelantadas, aunque hay otros países en la región que han tomado medidas laborales, y los que sean acuciosos pueden revisar un artículo publicado por la revista SUSMA, donde ha hecho una cuadrícula de qué medidas laborales han tomado todos los países de la región. Cuarto escenario, las suspensiones de los contratos de trabajo. Aquí ustedes saben que operan suspensiones parciales o totales. Y en extremo, ¿verdad? La medida extrema, están otras medidas que también a continuación se van a explicar. Pero ¿qué tenemos con la reorganización de forma temporal de los horarios de trabajo? Aquí es una medida más que de protección a los trabajadores para evitar que el conglomerado de la población laboral en una empresa se encuentre junta, porque estamos hablando de aislamiento. Entonces las empresas plantean que las empresas puedan hacer horarios escalonados o implementar un régimen de horarios escalonados y otras implementar un tipo de jornada parcial. Las jornadas parciales, como ustedes saben, no están reguladas en el Código Laboral nicaragüense.
solo tenemos resagio de alguna, digamos, disposición tomada del título preliminar del Código del Trabajo, que es el título número 13 en romano, que refiere que será el tema de la jornada cubierto con el sistema de trabajo igual por salario igual. Pero en este tipo de implementación de jornadas a tipo parcial, el pago de las prestaciones sociales serán de forma proporcional. ¿Y cuál es la forma proporcional? Es aquel coeficiente que utilizamos en el cálculo de prestaciones acumulativas diarias. Es el 0.0833. Es decir, rompe con el patrón establecido del 2.5 mensual. ¿Por qué? Porque el trabajador va a trabajar por horas, rompe también con la dinámica de las jornadas de 48 horas semanales. El trabajador tiene acordado con su empleador por mutuo acuerdo el cambio del tiempo de trabajo de forma parcial. Esta jornada parcial puede ser por horas en X número de días a la semana, es decir, el trabajador ya no trabajará 48 horas semanales, pero esto es de forma temporal y las prestaciones sociales están calculadas de acuerdo a el tipo de jornada que tiene. Como no está cumpliendo 48 horas, se utiliza el criterio de la proporcionalidad, que es el cálculo de prestaciones sociales bajo el factor diario 0.0833. Hay labores que se efectúan de este régimen, como todos sabemos, aquellas que no pueden ser susceptibles de interrupción y que están referidas a los guardas de seguridad, personal que ve salud, el de abastecimientos o supermercados, entre otros. Entonces, reorganizar el trabajo o los horarios depende del ritmo que tenga la empresa. Esto es solo un escenario a considerar. ¿Qué otro escenario es viable? Implementación del trabajo a distancia o trabajo remoto. Como bien sabemos, esto no es más que una medida preventiva de carácter temporal y excepcional, siempre y cuando sea posible hacerlo. ¿Y cuándo es posible? En aquellas labores cuyas funciones no requieren tener físicamente al trabajador en la oficina. Entonces, como en Nicaragua no existe la ley del teletrabajo como lo existe en Costa Rica y en otros países, lo más viable, cumpliendo con la flexibilidad del marco legal ante esta alerta sanitaria, es la implementación de un acuerdo de trabajo remoto y conste, no es un adendum al contrato de trabajo. Explico esto porque hemos escuchado por allí a colegas que dicen, se tiene que hacer adendum al contrato. No, no debe hacerse porque es una situación excepcional y temporal. Si por cada temporalidad o por cada situación de excepción que se nos presenta vamos a estar adendando el contrato, pues entonces después nuestro contrato puede tener 10, 20, 30 páginas. Es una coyuntura puntual. En la herramienta que se les circuló y que se les dio como un aporte agregado desde el centro de formación, tienen un formatito que no es nada escrito en piedra, solo es la elementabilidad de una redacción armoniosa de lo que puede ser un acuerdo de trabajo remoto por alerta sanitaria COVID, porque hay que poner la causal objetiva que motivó este acuerdo, y la causal objetiva es la alerta sanitaria COVID-19. Entonces, por eso es importante en el título o en el epígrafe del documento que quede ahí señalado. Insisto, de consulta lo tienen en la herramienta. La herramienta fue este documento que se circuló, ¿verdad?
y que tiene un anexo. En las últimas páginas hay como 8 formatos de anexo. Seguidamente, ¿qué tenemos? Pues tenemos la posibilidad de flexibilizar el artículo 76 del Código del Trabajo. Flexibilizarlo. ¿En qué sentido? Bueno, el artículo 76, ustedes saben que hablan de que el empleador elaborará el plan de vacaciones y lo dará a conocer a los trabajadores. Es decir, el trabajador no tiene la potestad de venir y decir al empleador, hoy me voy mis 15, mis 20, mis 30 días de vacaciones, porque esto se elabora de acuerdo al plan de trabajo para no afectar la consecución del trabajo mismo. ¿Qué implica esto? Tenemos una alerta sanitaria, necesitamos cumplir con medidas preventivas de la salud del trabajador, es una labor que no requiere su presencia, no requiere tampoco un teletrabajo o simplemente decido cerrar las operaciones temporalmente y hago uso de las vacaciones acumuladas. Óigase bien, acumuladas, no descansadas, aunque sin copiar, o sea, sin estirar tanto la norma dentro de la flexibilidad laboral. Tenemos, por ejemplo, que Costa Rica, el gobierno de Costa Rica, ordenó dentro de sus directrices, y lo leo puntual, dice, con la aceptación del Ministerio del Trabajo, algunas empresas afectadas han enviado a los trabajadores a vacaciones de forma adelantada. El empleador no podrá, en caso de que la relación de trabajo termine antes de las 50 semanas, cobrarle al trabajador esas vacaciones adelantadas, ya que han sido otorgadas de buena fe y en beneficio de la empresa. Entonces, ¿qué nos dice esto? Tomando en cuenta lo que dice el artículo 76, si tenemos saldos o excedentes de vacaciones acumuladas de los trabajadores y tomando en consideración lo que establece como parte de las obligaciones del empleador en medidas de higiene y seguridad ocupacional, expresamente está en el artículo 18 de la Ley 618, Ley General de Higiene y Seguridad en el Trabajo, el empleador debe garantizar las medidas preventivas y la salud de los trabajadores. Ahí es donde vemos que la norma se flexibiliza por la alerta sanitaria. Otro de los escenarios son las suspensiones temporales de los contratos de trabajo. Esto sucede cuando tenemos un evento, como es el caso fortuito o fuerza mayor, que impide la ejecución del contrato de trabajo. Entonces, ante esta suspensión, el contrato queda en una línea de stand-by mientras no se superen las condiciones o circunstancias que no permitan el desarrollo de las actividades laborales, ¿verdad? Tal y cual como se pactó en el contrato. Estas suspensiones pueden ser parciales y totales. En lo que hace a la suspensión parcial, esto afecta a un grupo o áreas de trabajadores de la empresa. Lo más recomendable, ya que tomamos en consideración que el Ministerio del Trabajo sale de vacaciones el día de mañana y según nos han informado, entran hasta el 15, no he visto el comunicado todavía, porque el Poder Judicial entra el 13, es que en los casos de suspensiones parciales, siempre que no sea dentro de la línea abusiva y tomando en consideración las palabras del doctor Luis Manuel Osejo, magistrado presidente del Tribunal Nacional Laboral, es implementarlo a través de un acuerdo mutuo. El acuerdo mutuo o acuerdo individual de suspensión del contrato de trabajo lo podemos justificar sobre la base del literal G del artículo 37 del Código del Trabajo. Es decir, no vamos a utilizar el artículo 38. ¿Por qué? Porque el artículo 38 nos está hablando de
aquellas suspensiones colectivas que involucran a la totalidad de los trabajadores. Pero, ¿qué pudiéramos hacer con la suspensión individual? Dijimos que se puede elaborar un acuerdo mutuo amparado en el artículo 37, literal G, y por analogía podemos implementar los 6 días de salario que establece el artículo 38. Ahora bien, si la empresa considera dar de salario más allá de los 6 días, lo puede hacer. Recuerden la bondad del derecho laboral como un derecho social y un derecho que se flexibiliza ante un caso fortuito o fuerza mayor. Y las suspensiones colectivas, que son aquellas de los cuales se requiere la presentación ante el Ministerio del Trabajo de la solicitud como tal, con la única diferencia que no hay nada que demostrar porque la causal es tan evidente, es una causal mundial. Diferente cuando usted alega razones económicas y dice debidamente comprobada. Aquí está más que comprobado que la empresa, por un tema, uno, no perdamos de vista la obligación de proteger a los trabajadores en su salud. Y recordemos algo, el bien jurídico protegido desde la Constitución es la vida y la salud como ser humano y colateralmente el derecho al empleo, pero en primacía el derecho a la salud y a la vida del trabajador. 2, que la empresa, por la misma situación de caso fortuito o fuerza mayor, le es imposible continuar con sus operaciones. Entonces, ahí es donde ve la posibilidad de solicitarle a la autoridad laboral la suspensión colectiva de los contratos de trabajo. Ya se está haciendo, el ministerio lo está haciendo de forma expedita, ¿verdad? Nosotros podemos por analogía invocar que el mismo tratamiento que se le está dando al régimen de zona franca bajo un acuerdo tripartito, si lo han tenido la oportunidad de leer, si no se lo compartimos, donde habla de 48 horas para dar respuesta a las solicitudes que las empresas presenten. Ya se está haciendo con propiedad, les digo, ya solicitamos la suspensión un día viernes pasado de una empresa y el lunes ya nos estaban dando la aprobación en resolución de la suspensión total de los contratos de trabajo. Ojo, la suspensión no puede ser abusiva. ¿Qué significa esto? Que la empresa debe de pensar y establecer con su área de operaciones o eventos si es viable hacerlo en un periodo X. Si ese periodo X no excede de 30 a 60 días, el ministerio lo autoriza. Si excede 90 días, le va a decir que el periodo ellos van a definir en qué cantidad de tiempo lo van a otorgar. Con la resolución de la suspensión, ya ustedes saben, se les notifica a los trabajadores, ellos quedan suspendidos porque se suspenden los contratos de trabajo y ellos van a sus casas en las condiciones que establezca la resolución. Eso bien, lo tenemos que tener bien claro. Una vez terminadas las causas, ellos retornan a sus trabajos. Si la causa se mantiene, pues habrá que pedir una ampliación de la suspensión por un periodo que la empresa considerará cuál es el más conveniente. Otro de los escenarios son las suspensiones temporales de las convenciones colectivas. Esto aplica para empresas que tienen sindicatos. Si estoy pidiendo la suspensión de los contratos de trabajo, por ende, acarrea o arrastra el convenio colectivo. ¿Por qué? Porque allí hay cláusulas económicas y estamos hablando de un momento crítico donde la empresa requiere disminuir o cortar al máximo sus costos operativos. Entonces,
cuando está el sindicato de por medio, lo que se hace es que se redacta un acuerdo bipartito, igual en la petición de suspensión colectiva, cuando hay sindicatos de los contratos de trabajo, entonces en una acta bipartita se piden dos cosas. Uno, la suspensión colectiva de los contratos de trabajo y la suspensión temporal de las cláusulas económicas del convenio colectivo. Pero esto únicamente para las empresas que tienen sindicato. Se lleva al ministerio con el escrito de solicitud que hace la empresa ante la inspectoría respectiva para el trámite que corresponda. Y se le da el trámite debido, porque al estar suspendidos los contratos de trabajo también quedan suspendidos los convenios colectivos. Seguidamente también tenemos como una medida unilateral del empleador, y digo unilateral porque no requiere el autorizado previo del Ministerio del Trabajo, es la suspensión de algunos beneficios o compensaciones laborales. Ustedes saben que algunos están en políticas, otros están diseñados por el empleador como una forma de hacer atractivo laboral con la empresa, y que al tener que reducir costos operativos, esta suspensión opera de una forma temporal. ¿Y cuáles son estos beneficios? Pues todos lo sabemos, hay beneficios de combustible, depreciación vehicular, viáticos, personajes o de asistencia, entre otros beneficios. Aquí lo que hace el empleador es que le avisa a todos los trabajadores a nivel interno, ya sea vía memo o ya sea un correo electrónico, donde dice que como una medida temporal y como una forma de reducir los costos operativos ante la alerta sanitaria, se suspenderán temporalmente estos beneficios. Pero como les insisto, esto es algo unilateral que lo valora y lo decide el empleador. También tenemos como escenario la rescisión del contrato de trabajo por mutuo acuerdo. Recuerden que esta rescisión del trabajo tiene su base en el artículo 41, literal F, del Código del Trabajo, y el artículo 42, que refiere el pago de las prestaciones sociales en ocasión de esa rescisión, y el artículo 43, que es el que regula el acuerdo mutuo de rescisión de la relación laboral. Si bien es cierto, es una figura que es inusual, en ningún momento viene a ser ilegal. Lo que pasa es que como no la usamos, pensamos hasta qué punto es viable hacerlo. Está señalada en el artículo 43 y del Código del Trabajo, lleva inmerso el pago de indemnización por antigüedad, porque así lo tiene redactado la norma. En la herramienta que les compartí también tienen un formato de rescisión del contrato de trabajo por acuerdo mutuo. Y el escenario más dramático, el que nadie quiere llegar, es la cancelación de los contratos por el cierre o lo que conoce la ley como la cesación definitiva de la empresa. Esto basado en motivos económicos, pero estos motivos económicos no olvidemos que son causados por el caso fortuito o fuerza mayor. El procedimiento para llevar a cabo esa solicitud de cierre puede ser un cierre parcial o temporal de las labores, ¿verdad? O total, pues si la empresa o los accionistas deciden que ya no es viable tener el negocio, deciden cerrarlo, y entonces la empresa tiene que hacer los procedimientos ante las instancias que correspondan. En el ámbito laboral, debe cumplir con el procedimiento establecido en el acuerdo ministerial relativo al procedimiento administrativo laboral oral, ¿verdad? Y que está regulado en el artículo 1 de dicho acuerdo, amparado en el artículo 41, literal del Código del Trabajo. Es decir, se presenta la solicitud a la empresa, al Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Trabajo debe darle el trámite mandando oír a los trabajadores, es decir, notificarles de la petición de cierre definitivo de la empresa a los trabajadores y terminar con el proceso de la resolución de cierre. Con la resolución de cierre se cancelan automáticamente todos los contratos de trabajo, es decir, la resolución
que ordena el cierre de la empresa, también en uno de sus puntos dice y cancélese los contratos de trabajo de los cantidades de trabajadores X de conformidad a lo establecido en la ley. Como es una causa que no es imputable a los trabajadores, se les debe pagar las prestaciones sociales de ley. En definitiva, señores, estos son los escenarios que se presentaron el día de hoy. Y como siempre, recuerden lo que dice el doctor Leonard Argüey: lavarse las manos salva vidas. Apoyémonos y apoyemos a nuestra gente en las empresas y en nuestras casas con nuestras familias. Entramos ahora al debate para escuchar comentarios y consultas. Gloria, ayúdame. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias por su presentación. No sé si puede escucharme. Estoy viendo las preguntas. Buenas tardes, doctora. Quería hacerle una consulta. No sé si me escuchan. Tenemos aquí varias preguntas. Vamos con una. Dice, ¿la fuerza mayor la debe o no activar el gobierno central y si entra en función estas medidas? La fuerza mayor está contemplada en el Código del Trabajo, señalada en el artículo 38, ¿verdad? Caso fortuito o fuerza mayor. Nicaragua, a diferencia de los otros países, no ha comunicado ni a través del Ministerio del Trabajo, ni a través de otra instancia, la fuerza mayor o caso fortuito por el COVID-19. Entonces, como decía alguien en el sector empresarial, no podemos esperar que esto se active o se haga una realidad, porque antes de eso está la obligación del empleador de cumplir con las medidas de higiene y seguridad ocupacional. No lo olvidemos, ¿verdad? Es nuestra obligación conforme la ley 618. Hay otra pregunta para acá que dice... Tenemos otra pregunta acá. En el caso del trabajo, del teletrabajo o trabajo a distancia, ¿está bien suspender algunos beneficios, por ejemplo, subsidio de alimentación y transporte? Claro que es viable. Recuerden por qué. Porque hablamos de suspensiones de algunos beneficios o compensaciones. Si no estamos yendo hacia el lugar de trabajo, no nos estamos desplazando, estamos en casa, el beneficio de transporte no tiene sentido reconocerlo. Es lo que se llama sentido común. Si estamos hablando de tomar medidas en función de disminuir costos operativos, tenemos que estar claros que estas medidas no sean diseñadas o trazadas de mala fe, como decía nuestro amigo Luis Manuel Osejo, sino como una forma de que la empresa sobreviva y los trabajadores también sobrevivan ante esta situación concreta. Hay otra pregunta aquí que dice, no podemos anticipar vacaciones aun cuando hagamos un mutuo acuerdo entre trabajadores y empleador. Vacaciones anticipadas, es decir, adelantadas o no acumuladas, el artículo 76 no me lo permite. Ustedes saben que con la crisis del 2018 muchas empresas lo aplicaron. Bueno, no sé si el ministerio los inspeccionó y si no pasó nada, pero puse un ejemplo de lo que hizo Costa Rica, vacaciones adelantadas, y puse el ejemplo y lo leí textual, que si el trabajador se le rescinde el contrato 50 semanas después, el empleador no podrá descontársela. ¿Por qué 50 semanas? Porque están entendiendo las autoridades TICA
que en ese periodo el trabajador que ha acumulado vacaciones porque ya inició su ritmo de trabajo. Por eso, el regularse que el empleador de buena fe no podrá deducirse. En Nicaragua la norma no plantea las vacaciones adelantadas como una forma de salida. Hay otro que dice aquí, en la jornada de tiempo parcial se puede provisionar prestaciones de 2.5. En la jornada de tiempo parcial, como su mismo nombre lo indica, parcial, no total. El acumulado de las prestaciones sociales se hace en base al factor por día. Pero si el empleador no quiere afectar el cálculo de prestaciones sociales de 2.5 en su provisión a los trabajadores por el periodo que se encuentren suspendidos o bajo una forma de contrato parcial que no están haciendo la labor completa, pues es viable. Recuerden, volvemos al inicio, la naturaleza del derecho laboral. Otra pregunta. ¿Qué pasa legalmente con el personal que se manda de vacaciones y queda en saldo rojo? Queda en saldo rojo, es decir, yo tenía 40 días, me mandaron de vacaciones, persiste la situación de la alerta y me dicen tal fecha tienes que regresar. Como no tenemos vacaciones adelantadas, pues entonces tendríamos que pensar si vamos al escenario de las suspensiones temporales de los contratos de trabajo. Pensar otros mecanismos de suspensiones, porque ya vimos qué dificultad tenemos si mandamos a los trabajadores con vacaciones adelantadas, es decir, a vacaciones que no se ha acumulado. Otra pregunta por acá dice, ¿es posible brindar un beneficio adicional a los trabajadores de forma temporal, por ejemplo, días libres con goce de salario sin que esto en el futuro afecte los derechos adquiridos? Días libres con goce de salario. Quizás el que hizo la pregunta no sé realmente qué es lo que quiso decir, porque estamos hablando de que no hay vacaciones. ¿Puedo darles día libre de forma temporal? Sí, puede dárselo. Pero, ojo, hay una alerta sanitaria. No puedo venir a decir que eso era un derecho adquirido, pasó la alerta y necesito que me lo sigan garantizando. No es viable. Los escenarios que se están planteando en función de una situación coyuntural puntual. Terminada la coyuntura, la situación que da origen, lo que se estaba dando se deja de dar, lo que se había quitado como las compensaciones se vuelven a automatizar y todo vuelve a su normalidad. Eso es lo que esperamos todos. Entonces, ¿cuál es la idea? Tener escenarios que nos permitan explicar que no debemos ir más allá de ¿qué? De lo que traza la norma, de que no actuemos de mala fe y que los escenarios nos sirvan como una forma de dar respuesta al manejo de los recursos humanos. Hay otra pregunta acá y un comentario que lo voy a leer para que todos lo podamos escuchar. Dice, doctora, el Tribunal Nacional Laboral ha establecido que en casos de fuerza mayor o caso fortuito, como la situación actual, no es necesario solicitar la autorización de previo al Ministerio del Trabajo para proceder a suspender de forma colectiva los contratos individuales. La postura anterior está visible en la sentencia 266 del 2019, que fue una sentencia dictada el 4 de abril, si mal no recuerdo. A pesar de lo anterior, estima procedente acudir ante la instancia administrativa para proceder a la suspensión. Mire, la instancia administrativa, uno, no va a tener capacidad operativa para resolver tantas suspensiones, porque en el palo hay 2 o 3 inspectores, a menos que habiliten la Dirección de Conciliación.
Dos, si bien es cierto está esa sentencia, y ahí los magistrados dicen que la suspensión, en uno de los considerandos, no debió por fuerza mayor o caso fortuito, hablando de la crisis del 2018, pasar por el filtro del MITRAT. ¿Pero qué permitió esto? El filtro del MITRAT que lleva cero riesgo legal. ¿Por qué lleva cero riesgo legal? Porque, como en ese caso sucedió, los trabajadores de un hotel se fueron con su representante, que es un líder sindical, a reclamar beneficios y salarios por el tiempo que tuvo esa suspensión y no tuvo cabida. Entonces, ¿qué es lo que cuidamos aquí? Que no haya riesgo legal. Si el Ministerio del Trabajo se va el día de mañana, como en efecto se va a ir de vacaciones, y regresa hasta 14 o 15, las empresas van también a utilizar ese tiempo de Semana Santa para hacer un descanso en la línea del tiempo, o algunas ya están con vacaciones acumuladas, descansando a la gente, y otros están con suspensiones temporales. De las suspensiones temporales individuales llegará un momento, imagino, por un sentido de lógica, que vamos a tener que caer a una suspensión colectiva. En el peor de los escenarios, pues tendríamos que resolver dentro de la empresa y no ir al ministerio. Pero en el mejor de los escenarios, con la fuerza mayor, independientemente del insumo que tengamos emitido por el tribunal, lo más recomendable es ir al ministerio para evitar un riesgo legal a futuro. ¿Hay más preguntas? Gloria, ¿cómo estamos con la gente? ¿Ya estamos completos?